Chisme político. Isma, fíjate que en este tiempo como de mini vacaciones que tuve, no pretendía arrancar hoy este chisme político con una noticia, como siempre, sino más bien con una pequeña anécdota. Estaba pues ahí en un restaurante normal, eh, digamos con mi familia y demás, y sobreescuché, porque me da un poco eso de sobreescuchar las mesas ajenas a veces. Sobreescuché por ahí una conversación pues de unos amigos, diría yo, o sea, que entre ellos eran amigos, y uno de ellos particularmente se estaba quejando de que por qué existían las vacaciones de Semana Santa. O sea, que por qué la gente, y lo cito, por qué la gente pretendía pues huevonear unos días cuando sabe perfectamente esa gente que pues tiene vacaciones de Navidad, tiene vacaciones pues de Año Nuevo y tiene sus días feriados oficiales, que para qué huevonear más por el nombre de pues de una religión o de una tradición meramente religiosa. Digo, cabe aclarar que más allá de caer en cualquier estereotipo, esta persona se veía que sí era alguien muy acomodado, o sea, sí era alguien que yo creo pues no trabaja tal vez en el campo, o no es un obrero o algo así, pero vaya, era alguien que estaba criticando mucho este sentido de las vacaciones. Y yo después llegando me dio un poco de coraje, obviamente no le dije nada, pero sí me dio un poco de coraje, y llegando pues allá a la casa pues me puse a investigar un poco, y fíjate que en esta época de vacaciones esta persona pues sí dice que la gente trabaja, que no trabaja, pero en realidad hay gente que está trabajando en el sector turístico a marchas forzadas, ¿no? Sector turístico y hospitalario. Y de hecho, para darnos una idea, en algún episodio anterior hablamos de cuánto gana la familia mexicana promedio o el mexicano promedio, que estamos hablando de la media era, si no mal recuerdo, de 11,000 pesos y el promedio es de 7,000 al mes. Pero el consumo de las familias mexicanas en 2023, durante Semana Santa, que ya estaba un poco recuperada la economía, bueno, ya recuperada prácticamente luego de COVID, pues llegó a ser de 9,000 pesos de ese jueves a domingo. O sea, la familia mexicana gasta en promedio lo que gana en un mes durante estos 4 días. Entonces, digo, ahí yo como que también, si me está escuchando esta persona de pura casualidad, le contraargumentaría de que si alguien está gastando, si el mexicano promedio gasta esta cantidad en estos 4 días, es porque hay pues una base operativa que le está atendiendo, que le está, no sé, vendiendo desde comida, servicios, cualquier tipo de cosas, ¿no? No quiere decir que nadie trabaje. Y además de eso, pues sabemos, y lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, las vacaciones, la recreación en general es diría yo, un derecho humano para poder alienarnos un poquito de esta cultura del burnout. Pero ¿tú cómo ves este comentario, Isma, de esta Sí, persona? fíjate que ahí recalcando tu idea sobre que el derecho al descanso, ¿no? Es prácticamente para mí es una irrealidad en México y ahorita en el mundo. O sea, también ya no importa mucho si estás en el sector turístico o en algún otro que te implique estar físicamente trabajando con tus manos, con tu cuerpo. Eh, Como decía Marx, realmente ofrecer tu fuerza de trabajo, ¿no? Como tal, siendo tú el que se detenta a sí mismo su cuerpo y su voluntad en un espacio físico, pues para poder conseguir realmente una retribución económica. Y me lleva a recordar mucho, no sé si tú has escuchado hablar de Paul Lafargue, que justamente escribió un ensayo, que es uno de los libros, tengo entendido, de izquierda más leídos del mundo, que es un ensayo, se podría catalogar como tal, de alguna manera utópico, de un franco-cubano, precisamente de Paul Lafargue, en el cual pues se llama el derecho a la pereza, ¿no? En este libro pues habla justamente de esto, ¿no? Habla de cómo pues tenemos este derecho y es una cierta crítica al capitalismo y al rechazo del trabajo, ¿no? No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en que no hay necesidad de trabajar, pero efectivamente yo creo que más allá de la hiperbolización del derecho a la pobreza, a la pereza, perdón, que puede traer este ensayo como tal,
porque en algunos puntos también se escucha demasiado exagerado, honestamente, creo que sí es rescatable la idea de que el ser humano tiene derecho al descanso. Me voy a empezar a meter ya con un tema un poco más ad hoc a estas fechas, justamente. Y pues hasta Dios descansó el séptimo día después de haber trabajado en su creación, ¿no? Entonces en el Génesis está escrito eso. Muchas religiones, incluyendo el judaísmo, pues prácticamente el Shabbat es eso, ¿no? O sea, ya va viendo de que si estás mucho más en la parte conservadora, digamos, del judaísmo, en donde el Shabbat no puedes iniciar ningún ciclo de movimiento, es decir, tú no puedes echar a andar el lavatrastes, tú no puedes hacer absolutamente nada porque teóricamente estarías iniciando algún tipo de labor, justamente, ¿no? De laboriosidad. Entonces eso significa trabajar, como crear algo. Y pues no, hay mucha gente que literal el sábado no hacen absolutamente nada y son los más férreos ortodoxos del judaísmo, ¿no? Los que atienden a este mandato religioso porque ni siquiera es de gusto o no. Y por otro lado, también en el Islam, pues podemos ver que los viernes, si no mal recuerdo de cuando vivía allá, en Emiratos, pues es cuando se celebra la misa, por decirlo así, la gente va al mesjid, va la gente a la mezquita, y pues es una fecha de celebración también, ¿no? Es ese descanso, entre comillas, obligado socioculturalmente a través de la religión, que también después fuimos adaptando al tema del trabajo, ¿no? Recordemos, y creo que eso se nos olvida, que el trabajo como tal no viene desde hace 1000, 2000 años como de 9 a 6, güey. O sea, quien piense que eso ya viene ocurriendo, no. Se tiene que ir a echar un clavado a la historia más reciente sobre Henry Ford y los procesos fordianos en cuestión de la mecanización del trabajo, la subdivisión de las actividades de especialización, la revolución industrial, etcétera, para que se pueda dar una idea de que eso, pues en realidad fue un sistema que se ha creado de forma reciente históricamente hablando, ¿no? Y que por tanto no es natural, güey. Nada de lo que hacemos es natural. Todo está construido, socialmente construido. De repente se entrelaza con lo económico, con lo cultural, con lo religioso. Para mucha gente que también defiende tanto su religión, ¿no? O sea, respeto creencias y también yo vengo de una familia muy católica. Pero por otro lado, pues también mi sentido crítico me ha llevado a cuestionarme, a ser más curioso, a indagar y a poner en duda, porque eso es lo que hago, güey. Así funciono yo desde siempre y quizás soy más blasfemo, si alguien me quiere llamar así, o soy una persona que tiende hacia, no sé, hacia el cuestionamiento de lo que no puede ser cuestionado, pues sí lo hago. Pero pues al final es bueno ver que justamente el cristianismo nace como una consolidación de religiones que había en el Imperio Romano. O sea, que se necesitaba que el poder político concentrara tanto consenso de alguna manera religioso, porque en esa sociedad todavía había mucho peso de los dioses. Si bien recordamos, pues había en todo el Imperio Romano, como fueron extendiéndose, pues había muchas creencias, güey. ¿Sí? Entonces, si no mal recuerdo, de donde surge la figura crística, ¿no? Es de Mitra, justamente un dios antiguo, no me acuerdo si era sumerio o... Creo que era sumerio, no estoy muy seguro. Creo que sí era sumerio, bueno, eso sí. Antes del se los zoroastrismo, quedo de ver. ¿no? Sí, el zoroastrismo también, bueno, pues de toda esta parte de Persia, ¿no? Lo que conocemos como Irán y otras partes de la región, pero efectivamente hay muchas cosas como este tema del 24, 25 de diciembre que ya se celebraba desde antes como un fin de ciclo, güey. Y no tiene nada que ver con el cristianismo, viene desde mucho antes. Incluso dicen que el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo, viene de los libros de Seth, desde los egipcios, ¿no? O sea, es una calca. Entonces, bueno, todo esto que quien le guste la religión o estos temas ya un poquito más de teología, pues que los investigue, o de historia de las religiones, que los investigue, son muy interesantes porque justamente nos permiten ver que somos seres de cultura, somos seres de valores, por decirlo así, pero también somos seres, pues, que vamos transmitiendo esta suerte de hilo conductor que nos da forma social, ¿no? Antropológicamente hablando, podemos explicar muy bien cómo se han ido desarrollando sociedades, el por qué hemos ido a las guerras, de ahí las cruzadas, el por qué, de alguna manera descansamos los domingos, pues claro que tiene que ver también con el desarrollo
cristiano capitalista en donde el domingo se descansa porque pues el domingo es el día que hay que descansar porque si Dios descansó, literal eso es lo que es, güey. ¿No? Claro que hay gente que tiene que trabajar y hoy el capitalismo no respeta a nadie. O sea, si tú te dejas explotar 24/7, pues mucho gusto, güey, buena tarde, porque va a ser posible y hasta donde te dé el cuerpo. Antes era un poquito más respetuosos, o éramos más respetuosos quizá de esas formas, ¿no? Más allá de la creencia, socialmente estaban ligadas con la religión. Y lo que todavía ocurre, por ejemplo, en regiones del Medio Oriente, donde sí el Islam es parte incluso del derecho que rige esas sociedades, la Sharia, ¿no? La ley de la Sharia. Entonces, la ley de Dios, ¿no? Y cómo ya se mezcla con el factor humano y con el orden político incluso. Entonces, pues yo simplemente comentaría algo así, quizá mi comentario fue muy extenso, pero que efectivamente tenemos derecho al descanso. Dos, que si hasta Dios descansó, pues ¿por qué nosotros no? En un sentido metafórico hablando, pues claro que somos seres menos omnipotentes que Dios, menos omnipresentes, y simplemente pues es sano descansar, desconectarse. Hoy en día nadie lo puede hacer cuando estás incluso de home office y lo vimos en la pandemia. Pues incluso aunque estés desconectado, entre comillas, del centro laboral físicamente hablando, estás más conectado que nunca a rendir, a esta sociedad de rendimientos, a esta autoexplotación, de tener que dar lo mejor de ti a todas horas, de que si te escribe tu jefe a las 9, 10 de la noche porque hay una reunión mañana a las 7 de la mañana, ya no duermes, güey, porque hay que ajustar las cifras o el reporte del fin de mes para que esté actualizado. O sea, güey, 1000 ejemplos hay, todos los hemos vivido. Y también yo creo que el hecho de que en estas fechas haya una derrama económica, ya más en lo concreto en el tema nacional de México, haya una derrama económica porque hay mucho turismo, etcétera, pues no olvidemos que una de las vocaciones de México es justamente el sector turístico y que mucha gente, incluyendo por ejemplo Acapulco, que fue azotado el año pasado por Otis, este huracán de una gran magnitud, pues son los pequeños momentos, así como los 16 de septiembre, el Día de Muertos, etcétera, que podemos entender que en esos sectores hacen literalmente lo que le llamamos su agosto. Y más allá de eso, pues quizá alcanzar lo que en temporadas bajas no alcanzan a lograr para que en el año se estabilice su economía familiar. Y de muchos negocios hoteleros que no son precisamente los más grandes, pero que sí dependen totalmente de ese flujo económico que traen los turistas nacionales y extranjeros. Es correcto, sí. Y pues de este chisme político, en este chisme político queremos hablar de esta figura pues icónica, mítica, si lo queremos ver así. Un disclaimer antes de eso, y así como Isma, pues yo respeto las creencias también, respetamos aquí la fe de todas las personas, obviamente cada quien es libre de escoger sus creencias. Entonces vamos a analizar un personaje pues altamente influyente como lo fue Jesús de Nazaret, pero no el Jesús, digamos, no el Jesús estereotipado por Europa y por Occidente, no el Jesucristo que fue interpretado por el actor español en esa película de los 80s, que era así blanco, de ojos azules, con pelo castaño. No, del Jesucristo que sabemos o creemos saber como humanidad que es real, científicamente hablando, que es este personaje. Pues digo, lo pueden googlear, por ejemplo, hay una imagen generada por inteligencia artificial del cómo pudo haberse visto Jesucristo. Si no, métanse a mi canal en TikTok y ahí tengo uno donde sale el rostro. Pues es una persona que tú podrías catalogar o estereotipificar como alguien árabe, nariz árabe, moreno, pelo negro, totalmente de la época en esa región. Y su nombre pues era en realidad Yeshua ben Joseph. Y pues además de todo lo que representa, yo sí quiero recalcar que estamos hablando de probablemente el político más famoso de toda la historia. Dividió la era en dos eras. Y pues se han escrito millones, ¿no?, de textos sobre él. Se han provocado guerras por él, han nacido religiones y dogmas, se ha llevado una campaña de tortura por él. Y también se ha hecho un montón de obras, claro, buenas, benéficas en nombre de su nombre. Y pues científicamente, digo, no tenemos los restos óseos como tal de esta persona, pero sabemos por escritos de historiadores de la antigüedad que es un personaje que vivió por ahí entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, en el seno de una región que era gobernada por los romanos en aquel entonces, entre el emperador Octavio Augusto y Tiberio, específicamente. Y pues él era socialmente conocido como Cristo. Cristo es en realidad una traducción
del hebreo Mesías o Mesaya, o no sé si lo pronuncio bien la verdad, pero de ahí viene la palabra Mesías, que quiere decir el ungido o el señalado, el marcado, algo así como Buda, más o menos. Alguien que, pues con este nombre es resaltado en textos de estos historiadores, pues tú dices, vaya, es alguien importante, ¿no? Y por lo que sabemos por estos textos, y ahí te va Isma, con eso quiero arrancar, sabemos tres cosas muy específicas de este personaje. Uno, Yeshua ben Joseph exigía justicia social en su momento. Era consciente de las diferencias entre las comunidades pobres, pues de su región de Judea y de los miembros de la nobleza de aquel entonces, ¿no? De los más aristócratas, como tal no había aristocracia, pero los más aristócratas, digamos, y pues también las diferencias con el gobierno. Él usaba mucho estas frases como de hermanos y hermanas y pues se refería a la fraternidad entre el pueblo en el que vivía, hablando de que debían luchar o más bien de que debían buscar gozar por condiciones iguales de derechos y de oportunidades pues para vivir. Y al final, pues él aquí mismo comunicaba mucho la idea de que los últimos van a ser los primeros y él en realidad se refería a esta inevitable lucha entre los oprimidos económicamente contra los que oprimían, ¿no? Entonces eso por un lado. En segundo lugar, este personaje llamó a no pagar impuestos. Estamos hablando de una región en la cual pues gobernaba el Imperio Romano y en su famosa cita que por ahí me parece que aparece en la Biblia también, que es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, él hablaba sobre cómo el sistema económico del Imperio Romano era corrupto, que solo emanaba de él y que todo lo que generaba pues era regresado a la cúpula del mismo poder, del mismo Imperio Romano y que en cambio las ideas, la bondad, la generosidad eran como capacidades divinas que se redirigían a tu reino celestial o a tu lugar en el reino celestial, ¿no? Y de hecho, por aquí tengo la nota que en un texto de un antiguo historiador romano de los que hablo que se llamaba Tácito, Tácito hablaba sobre los seguidores de Jesús. Y él decía que este círculo, estas personas, pues repetían ese mensaje en Roma. Entonces ellos pues formaron este tipo de culto alrededor de esta idea de que Roma era en realidad una sociedad que despilfarraba, una sociedad donde la nobleza pues era totalmente alienada de su gente, de la gente más pobre, y yo creo que fue pues un factor decisivo también en la caída del Imperio Romano, ¿no? Más allá de otras cosas que pasaron, que después tocaremos en algún especial de Roma. Y en tercer lugar, ya por último, Jesús sabemos que fue enjuiciado, fue condenado como muchas otras personas que fueron crucificadas en aquel entonces, pero él fue así enjuiciado por ser un agitador político, por agitar a la sociedad. Según un antiguo historiador judío que se llamaba Flavio, Flavio habla en estos textos como este hombre pues fue ajusticiado por el entonces procurador de Judea que era Poncio Pilato, muy famoso en los textos de la Biblia también, porque según Poncio Pilato, según este historiador, atrajo a muchos judíos a su causa. Así, tal cual. Lo que creo que nos lleva a pensar que él tenía una influencia importante en la sociedad y fue así, pues como el Sanedrín, que es este famoso consejo judío subyugado a la autoridad romana, consideró que Jesús promovía una rebelión en la ciudad, a una subvención en contra del gobierno romano. Una acusación que obviamente pues provocó el fatídico destino de este personaje, ¿no? Entonces Jesús, pues por estas razones, que a su vez de ahí salió la religión que conocemos, creo, no sé tú Isma, que fue el político más influyente de la historia. Más allá de cualquier creencia religiosa, fue el político más influyente. Sí, me parece que la historia de Jesús, como dices, en árabe sería Isa bin Yusuf, si no mal recuerdo, o sea, Jesucristo, Jesús, hijo de José. Precisamente marca una historia que posteriormente hemos visto repetida a lo largo de los siglos, en el cual hay una estratificación de clases, hay una suerte de potentados, hay una suerte de personas, en este caso y en esa época también los judíos, ¿no? Que detentaban grandes riquezas, muy comerciantes. Había también los sacerdotes, ¿no? Que estaban justamente en una posición
muy prominente, hablando políticamente hablando, pues tenían mucha responsabilidad. Como todavía hoy en México podemos ver que muchos padres religiosos o la propia curia a nivel global tiene mucho poder político, aunque no lo asociemos tal cual. La realidad es de que la religión como tal es otra forma de poder. Y antes era mucho más específica porque podía mandar a la gente a la guerra. Incluso recordemos simplemente las cruzadas y el cómo a través de una bula papal también tú ya podías acceder al cielo inmediatamente con una firma, ¿no? Prácticamente del Papa y una bendición. Y cómo el ir a morir pues por tu religión e ir a matar en nombre de tu Dios, dígase, este Dios cristiano, políticamente hablando voy a referirme yo porque finalmente yo sí soy alguien espiritual, soy un hombre de fe, pero no, sí tengo esta capacidad de poder separar lo que está ahí escrito históricamente o políticamente puede ser analizado y lo que es esta parte metafísica, ¿no? Un poquito más teológica. Entonces, hablando históricamente, pues la Iglesia ha resultado ser muy potente a la hora de mantener a la gente gobernada en asociación con el poder político, ¿sí? Recordemos que incluso las primeras civilizaciones eran teocráticas, es decir, que el poder lo detentaban incluso después del rey o del líder, ¿no? Era ungido precisamente pues como un hijo del dios, ¿no? Como un representante en la tierra. Eso era incluso los tlatoanis, eso eran el emperador japonés, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos sacerdotes hacen una suerte de puenteo, por decirlo así, entre lo que no podíamos ver y la divinidad y la parte terrena de los humanos. Y partiendo de ahí, ellos eran como los vocales, por decir así, los que podían expresar la voluntad de ese Dios. Incluso recordemos cómo los oráculos de Delfos y todo este tipo de acercamientos un poco más esotéricos, si lo queremos ver así, de la antigüedad, eran vaticinios que podían mandar a la gente a la guerra o no. Incluso Esparta, ¿no? Que le decían no vayas a la guerra porque pues, vas a fracasar, le decían a Leónidas, y aún y se fue teniendo un periodo de descanso obligado por la religión de esa época. Y el oráculo dijo, no, no vayas a la guerra contra Xerxes, el persa, y pues sí, no le fue bien, ¿no? Entonces, ya hay un arrastre de lo que significa tener el poder de tu lado, no de Dios, por decirlo así, en donde los hombres también tratan de complacer esa divinidad a través de cumplir con los mandatos divinos, según lo que han escrito los que saben, o los especialistas, en este caso sacerdotes, o las altas cúpulas religiosas en cada religión. A esto me refiero con cada religión, no solo me quiero referir a la cristiana, sino que esa función existe y es históricamente analizable. Entonces, por otro lado, creo que tenemos aquí a una figura histórica que tiene el poder popular, tal cual, un populista. Lo que hoy podemos llamar como un populista. Tal cual un populista. Es alguien que tiene las simpatías, que tiene la legitimidad de liderazgo, no formal, no porque alguien lo eligió como un cónsul o pretor de ese imperio romano, sino alguien muy humilde, el hijo de un carpintero, que simplemente encuentra de alguna manera ciertas verdades, un trascendido diría yo, por eso esta traducción del ungido, por sí mismo o por alguien más, pero finalmente es el que logra elevarse por encima del resto para entender ciertos preceptos más allá de lo aparente, diría yo, para no irnos a temas de que si la religión es verdadera y cuál es, simplemente como más conectado con el propósito del por qué estamos aquí, que de lo cual se encargaría un poquito, pues no sé, el tema del estudio del ser humano y también la relación con la divinidad, y podríamos entrar a la teología o a la metafísica incluso de cuál es el propósito de la vida, ¿no? Más allá de esto que vemos y podemos ahora sí que vivenciar, experimentar. Pero finalmente esta persona en lo concreto sí se hizo de un capital político que amenazó precisamente el status quo. Y esto es lo que mucha gente quizá no coincida, porque al mismo tiempo en el que evidentemente partió la historia en dos y evidentemente dio nacimiento a la religión que pues desde el punto de vista histórico, ha marcado mucho lo que Occidente representa, tal cual, el cristianismo y en sus variantes, y luego ya las escisiones calvinistas y luterianas, pues bueno, al final ha marcado incluso el calendario, ¿no?
del calendario con el cual nos manejamos a nivel global. Entonces, de alguna manera es de tal magnitud el trazo que dejó su vida, su testimonio, que no podemos pasar desapercibido que al ser un hombre de clase baja, al ser una persona no potentada, no heredero, no un nepo baby, como hoy podemos decir, pues resulta choqueante o sorprendente pensar que de entrada tuvo que haber sido demasiado el temor político y religioso del poder con P mayúscula, es decir, de los que en ese momento integraban una cúpula que manejaba la Roma de ese momento en esa región, etcétera, como para tener que encargarse de alguna manera, ¿no? Por no llamar asesinar, sino que además fuera un proceso legal muy al estilo romano de ser acusado de ciertas cosas, ¿no? O sea, no fue alguien que lo mandaron a asesinar, no. Como hoy mismo ocurre, era alguien que primero tenías tú, como poder, tener que entrar en un proceso de deslegitimización de ese poder, que perdiera sus bases sociales, justamente, que es esto que mencionas, iba de aquí para allá y agregaba más gente a su recorrido. Los apóstoles son precisamente el signo de que tenía gente que estaba dispuesta a morir por él, güey. Y eso no lo podemos pasar por alto, porque al final, hoy por hoy, ¿quién estaría dispuesto a morir por ti o por mí? Más allá de quizá tus padres porque te aman, ¿no? O sea, no, hablamos de una persona que podría controlar un pequeño grupo de personas, una escolta personal. No digo que hayan sido personas guerreras, ni mucho menos. Me refiero a la voluntad de dar la vida, que es mucho, por un alguien. Entonces, lo que él emanaba, así como quizá Buda, como bien mencionaste, o Zaratustra, etcétera, en sus momentos, ese tipo de personas, pues claro que, exactamente, claro que amenazan el estatus del poder, porque ponen entredicho las contradicciones del propio poder, las contradicciones económicas evidentes, las desigualdades, los abusos legales incluso, porque hay tráficos de influencias, la corrupción, no solamente legal, sino también social, ¿no? Hablamos de una Roma que ya estaba también en este sentido hedonista, en el espectáculo de los romanos y el Coliseo, justamente el Pames Circenses, el pan y circo, ¿no? Para que la gente estuviera calmada políticamente, pero también había esta corrupción como de la carne. Entonces, es ahí donde el protocristianismo nace justamente, pues como este sentido de la virtud, ¿no? La virtud entendida desde lo que después se consolida como abrazar al prójimo, poner la otra mejilla, etc. Sin embargo, no, en mi opinión, y ya analizando un poco más la Biblia también, no se queda nada más ahí, sino que efectivamente se vuelve una forma de un grupo de marginados, un grupo de parias que comienzan a tener un impacto social en donde los presos ya no son tan malos, en donde las prostitutas en ese sentido ya no son estas mujeres perversas, ¿no? Que están llevando a la decadencia, sino que todos son sujetos de una transformación, y de ahí justamente la palabra Cristo, que es como el ungido, que se pueden transformar también. Y pues al status quo no le gustan las transformaciones, güey, porque los status quo son conservadores, quieren conservar, justamente de ahí el nombre, quieren conservar lo que existe como está, ¿no? Y de ahí también el que las personas como Jesucristo sean catalogadas en su momento. Digo, nada más falta que esté escrito en la Biblia, la verdad no lo he analizado a profundidad, pero de radicales. Y radical simplemente viene del griego, de la raíz, viene de una raíz, una transformación de raíz, una transformación que cuestiona profundamente hasta sus cimientos, un sistema, en este caso creo yo, que esta persona, Jesús, como figura histórica, obtiene una sabiduría de una magnitud filosófica, porque también hemos visto a otro tipo de filósofos ser perseguidos, justamente quizá ellos no creyentes, pero al poner el poder en entredicho, pues efectivamente son perseguidos, son crucificados, son asesinados, mandados a la hoguera. Entonces, justamente el poder lo que quiere es conservar las cosas como están, porque es funcional, porque es redituable. Y ahí lo que mencionabas me parece interesante, porque Jesús viene a ser esta figura, este hombre que empieza a alborotar a las masas en el punto en el que empieza a volverse pues una suerte de movimiento social, yo no sé si religión como tal. Claro, empiezan a haber ciertos rituales que después quedan enmarcados como la Eucaristía, etcétera,
como la última cena y el ofrecer la sangre y el cuerpo de él mismo como un sacrificio, que es un sentido muy de guerra, güey. O sea, esto tiene mucho que ver con el sentido del sacrificio, incluso de la propia vida, con tal de la transformación del espíritu. ¿Qué otra definición podríamos tener de alguien que va dispuesto a la guerra a matar o a morir por lograr un ideal, ¿no? Estoy quizá extrapolando un poco, estoy jalando demasiado el límite de las ligas, pero efectivamente lo que vemos en los ritos, no solamente de la Iglesia Católica, sino en otras religiones y antropológicamente en otro tipo de movimientos sacroespirituales de alguna manera, es que hay esos rituales que son simbólicos y representan cosas. Y entonces ahí es donde creo que el poder empieza a ver que esto ya se cristaliza. Creo que la audiencia como que aquí nos comprende un poco en ese sentido. No hay algo tan fuerte para el poder como saber que algo está tomando forma específica a través de la cristalización de esos ideales en rutinas o en fuerzas y acciones que literalmente son expresadas a través de actos concretos, como lo son que alguien vaya y reúna gente en una plaza, como lo son que alguien en nombre de tal haga un acto en el que una persona decida llamarle a su hijo de tal manera. Entonces, ahí tú ya estás viendo la cristalización del poder de una transformación radical que está cuajando en una sociedad y se está reconfigurando. Y entonces, claro que esto representa una amenaza. Lo vimos en el Putsch de Alemania, de Múnich, con cierto pintor austriaco que se le ocurrió hacer un mini golpe de estado con su séquito que tenía en aquel entonces, y pues sabemos lo que pasó después. Y aquí lo chistoso, lo irónico para mí es que, pues sí, como decimos, pues Jesús se sublevó y fue prácticamente fue asesinado por este enjuiciamiento de peligro para el status quo, pero lo irónico es que después de eso su imagen sirvió para mantener durante siglos un status quo de poder de la Iglesia Católica, ¿no? Y pues al final sabemos que, los romanos, a quienes tenían como referente, como gran civilización de antaño, pues eran los griegos, de quienes tomaron muchas cosas. Entonces asemejaron, ya conforme fue madurando el protocristianismo y convirtiéndose a cristianismo, pues tomaron a la imagen de Jesús como a su dios Júpiter, al dios romano Júpiter, en realidad. Entonces usaron en vez de por ejemplo, sabemos que Jesucristo nació entre abril y mayo, de acuerdo a estas personas que han estudiado estos historiadores antiguos, pero el nacimiento de Jesús pues fue ubicado en el dogma, fue ubicado entre el 24 y el 25 de diciembre, para coincidir obviamente con el solsticio de invierno, porque pues muchas religiones paganas lo tomaban como una época bendita, pero también los egipcios con el nacimiento de Ra, o los romanos celebraban la fiesta del sol, el sol invicto, e incluso pues se quitó la historia de la historia familiar de Jesucristo, porque de acuerdo a estos historiadores sabemos que probablemente tuvo entre 4 y 6 hermanos él, porque pues era una familia, él venía de una familia normal. Entonces todo esto se quitó para generar este misterio, este mito alrededor de esta figura, construir la estructura la superestructura, mejor dicho, de una religión, para poder conservar ese nuevo status quo, y al final la revolución pues terminó por comerse a sus hijos y convertirse en el nuevo régimen, como lo hemos visto a lo largo de muchos siglos, pero con un alcance mucho, mucho mayor. Y no quiero comparar en ningún momento a este personaje que voy a decir, a Donald Trump, con Jesucristo. No lo quiero comparar, pero hay ciertos actos que han pasado desde que él iba a asumir la presidencia de Estados Unidos que se asemejan mucho a cómo alguien rompe el status quo de tal forma en un imperio, como lo hizo Jesucristo con el Imperio Romano, y Donald Trump como lo está haciendo con el imperio, si le podemos decir así, imperio capitalista de Estados Unidos. Y pues qué mayor prueba no necesitamos que el hecho de que, uno, ya hubo una toma del Capitolio, del edificio emblemático, que fue al final totalmente simbólico. Dos, tenemos el intento de la ley del sistema de justicia americano de quitar la legitimidad de Donald Trump a través de los crímenes por los que se le ha señalado. Y al final la gente sigue, por lo que he visto en videos, en entrevistas así, hay gente dispuesta todavía a morir por Donald Trump o a matar por Donald Trump para que él vuelva a ser
poderoso. Entonces esto pues no es a la ligera, no es casualidad que a Jesucristo lo hayan crucificado, políticamente hablando, por lo que estaba generando. Sí, y recordar que Jesucristo, además de que fue humillado, o sea, aquí hay varias formas en que el poder actúa, ¿no? Y que podemos analizar muy bien en el Via Crucis que Jesús vive, justamente para que nuestra audiencia, esto pues fue casualidad en parte, digo, no el podcast, obviamente está ad hoc a las fechas y por eso lo estamos también haciendo al respecto, pero sí lo estamos haciendo un domingo de resurrección, ¿no? Pero si recordamos un poco la historia, además de que Jesús fue traicionado, además de que Judas por unas monedas vendió la amistad y prácticamente traiciona, según esto, pues el proyecto como tal de esa transformación, de esa salvación de estas personas marginadas, marginales, que fueron objeto pues de las humillaciones de los poderosos o de las estructuras como tal estaban organizadas en ese momento, pues nos dice mucho de cómo los tentáculos del poder desde siempre han cooptado también estos grupos a los interiores, ¿no? Y cómo finalmente también una figura que ha alcanzado tal peso social y que además ya se le atribuye esta mitificación, esta religiosidad, esta veneración, más allá de la humana, más allá de, es un líder social, político, que aquí nos echa la mano en el jardín de enfrente para que no haya tanta basura. No, es decir, ya alcanza un grado de leyenda y que después de la leyenda viene el mito, esa consolidación de que no será que sí puede hacer milagros tal cual, porque eso pues está escrito ahí, no sabemos si ocurrió o no, no tenemos esas cámaras, ¿no? Que ven cómo Lázaro estaba muerto y le dijo camina y anda y de repente, más bien sale, perdón, de la cueva y resucitó también y todo este tipo de cuestiones en donde convierte peces y los multiplica y donde también de alguna manera el vino, ¿no? Lo crea el agua, pasa el agua al vino, etc. Entonces, vemos aquí metafóricamente más allá de la que fue la realidad y podemos creer que existen los milagros o no, eso ya es del fuero, de la conciencia de cada quien o de sus creencias. Vemos metafóricamente a una persona contestataria, vemos a una persona que puede generar, ¿no? Esta génesis y que no tiene que depender de otros para generar. Esto es anarquismo, cabrón. O sea, esto al final se vuelve el no respetar una cierta autoridad económica, legal, política, para tratar de traer un cambio a una realidad. Y eso es no responder a una autoridad, precisamente es lo que es la base de un anarquismo, en donde cree que es suficiente la buena voluntad del hombre, las virtudes del hombre por sí mismo en una realización de que hay un alcance racional, espiritual, humanista, para dar paso al reino de Dios, es decir, a esta utopía, si así lo quiere ver la gente, que también, pues no sé, podríamos referirnos a Tomás Moro o a San Agustín con sus libros respectivos, sus libros más epítomes, en donde hay esa posibilidad en que el hombre se vuelva así el amigo del hombre, ¿no? Y no nada más el explotador de sí mismo y del otro. Entonces, creo que eso es lo que representa para el Imperio Romano, para esta parte judía también, en esta región, una gran amenaza porque se vendrían abajo muchos negocios, se vendría abajo la usura, se vendría abajo la explotación. Entonces, eso es lo que primordialmente acaba por crucificar a Jesucristo. El que pone en entredicho que eso sea moral, por un lado, porque legal lo era. Efectivamente, el poder está muy asociado con lo legal, o sea, no nos podemos hacer, pues ¿quién más crea la ley? Sino el poder, ¿no? Pero la parte que lo cuestiona justamente es la parte moral, la parte del fuero, primero individual y después contagiado en lo social, para pensar que quizá no está tan bien hecho eso y que entonces hay que modificarlo, y es ahí donde comienzan las transformaciones. Entonces, creo que así como mencionas a Donald Trump, hoy en día, incluso Andrés Manuel López Obrador, que siempre le dijeron, es un líder mesiánico tropical, ¿no? Como este tipo de pues no sé, de ofensa quizá, pero son muy exactos. Efectivamente, es un líder popular, populista, que ha traído un mensaje que se apoya, y él siempre lo ha dicho, desde la cuestión moral. Es un líder moral, de hecho. El movimiento social de Morena
como comenzó y después se consolidó, se cristalizó justamente en un poder político, como en un partido, que a la postre llegó al poder en una elección en 2018, justamente, más allá de que si es cristiano, evangélico, de qué pertenece, lo que sí es que se apoyó mucho en el poder moral, que muchos pasan por desapercibido, en la acusación de los ricos inmorales que no pagan sus impuestos, en los ricos inmorales que trafican influencias, en los políticos que hacen nepotismo y eso es inmoral, porque... Y entonces empieza a mezclar un poco el poder político legal contra el poder político moral. Y este choque es el que justamente nos tiene donde estamos en México en esta polarización, porque al final hay mucha gente que más allá de si las cosas están dando resultados o no, cree, y eso es lo que importa, cree un chingo en Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo único que podemos decir que lleva a la gente a las urnas, más allá de lo legal. ¿Por qué? Porque al final es una acción cristalizada, como lo que yo había dicho sobre Jesús, en donde no ves el poder de alguien o de algo en movimiento, es decir, de un grupo de gente, de un movimiento social, religioso, político, el que sea, hasta que no ves llevada la acción a las cosas. En este caso, pues en las democracias al voto, a veces al golpe de Estado, a veces a la revolución, a la guerra civil, como también en Estados Unidos está como deslizándose esa idea de una potencial guerra civil, de mucho también evangélicos que dicen que el apocalipsis está cerca, o sea, no creas que es poca cosa, porque muchos de los líderes políticos en Estados Unidos realmente creen que el mundo se tiene que acabar, güey. Y son los mismos que están mandando armas a Israel, güey, en una guerra santa, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí es algo complejo lo que estamos viviendo, porque a pesar de que estamos en la era más, yo diría, no sé si atea, pero quizá agnóstica, es decir, que no estamos muy seguros si existe o no Dios, creemos otra vez en los horóscopos y está de huevos también, porque creo que incluso en el budismo sí creen en estas lecturas de carta astral, por religión, etcétera, no está mal visto. Pero bueno, estamos en una época de tener que creer, como siempre ha sido. El ser humano tiene que creer en algo y a veces aparece una figura política, a veces aparece una figura religiosa, pero el movimiento social se está produciendo de una transformación profunda y radical en todo el mundo. Solo hay que ver que por qué el mundo está así de convulso. Pues bueno, porque hay muchos liderazgos e intereses, para bien y para peor, o para mejor y para algo más virtuoso, en muchos sentidos, hablando incluso de activistas que están en favor de proteger el planeta y de los derechos humanos, y etcétera. Es decir, todas estas creencias de alguna manera filosóficas, teológicas, sociales, las más nobles y también las más repulsivas, justificadas a través de estas artimañas argumentativas, están en un pleno choque hoy en día en cualquier parte del mundo, yo me atrevería a decir, y creo que no estoy exagerando en nada. Sí, no, la verdad es que no estás exagerando. El hecho de que surjan figuras mesiánicas en México, por ejemplo, es un hecho con Andrés Manuel, con muchas personas que creen de una forma pues casi metafísica en él, y pues también en otros países, ¿no? Con Donald Trump, con Milley, incluso en algunas de sus mítines pues se llegaba a ver este tipo de séquito de pues de casi feligreses argentinos que buscando ya una salida a todo el sistema corrupto en el que vivían, pues optaron por alguien que criticaba desde la moral a estas personas, ¿no? Y que ofrecía pues un cambio radical. Yo no creo que estés aquí exagerando en el comentario. La verdad es que es un hecho y pues es algo que van a aprovechar las personas en el poder para mantenerse en el poder. Al final van a aprovechar la revolución para que no haya más contrarrevolución. Y mi último comentario, ya nada más para cerrar, Mau. Digo, ya podremos analizar particularmente ese tema, pero creo que cabe muy bien. También el uso que le damos a la religión desde la política, aún y no creyendo. Y de aquí como la diplomacia también vemos muchos candidatos en México, muchas figuras políticas que ni siquiera van por gobernatura, simplemente que tienen una cierta personalidad pública bastante conocida en la Ciudad de México o en otros lados. Van y piden la bendición del máximo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana para que los ayude a combatir la delincuencia y la inseguridad. ¿Por qué? Porque están apelando justamente a este simbolismo, a esta semiótica de que yo estoy siendo ungido por el Papa para yo representarte. Y esto es bien fuerte, güey, porque al final representa no solamente una artimaña política, sino también
representa algo que se ha venido haciendo desde hace siglos, que es criticable, que qué pedo, que hipócrita, que es inmoral, que no sé qué. Bueno, eso podrá ser o no ser objeto de una crítica y un análisis, pero políticamente hablando es lo que se venía haciendo desde siempre. Y finalmente lo que podemos interpretar es que efectivamente la gente está en un punto de desesperación en el mundo en donde requiere una cierta seguridad y los políticos muy sagazmente y astutos asimilan o saben que esa creencia más básica del humano, que es el miedo y el odio y que al final no son más que la cara de la misma moneda, son lo que en tiempos convulsos como los que vivimos pueden torcer o una elección o pueden lograr también cambios y transformaciones profundas de un lado o del otro, de cualquier espectro. Y con ese último comentario, ahora sí, es momento de cerrar este chisme político. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si están de vacaciones, pues sigan vacacionando, que se la están pasando muy bien. Nos vemos, nos hablamos en el siguiente episodio de Calabozos y Dragones y en el siguiente chisme político. Bye. Chisme político.